ahora que tenemos colectivos de varones antipatriarcales, ¿no? Y no tiene que ver con feminismo, no son feministas, simplemente también ellos quieren empezar a tener una identidad masculina desde un sitio que no sea el del macho, que no puede llorar, que no puede ser sensible, que no puede tener una sensibilidad social, etcétera, ¿no? Porque igual el patriarcado también reprime mucho al hombre, ¿no? Y esa represión del hombre se va traduciendo en violencia, porque así se les enseña a prevalecer en el mundo. No tienen que ser machos alfa, y si no, pues son mariquetas sin calzones, ¿no? Y también a eso abona mucho la cuestión del machismo femenino, ¿no? O sea, tenemos también que reeducarnos nosotras, porque si un hombre nos trata bien, decimos es un blandengue, ¿no? No tiene carácter. Y la enseñanza de la abuelita es: quien te quiera, te hará sufrir, ¿no? Es decir, tú aceptas la violencia, que si no, no hay amor. O sea, nos enseñan a amar violentamente. Entonces hay mucho que reeducarnos, y bueno, la historieta es un gran medio. A mí sí me late la onda didáctica. Estos son materiales que hablan de ello, y yo les invito muy cordialmente pues a que los adquieran, a que los difundan. Estoy en las redes también, con mi nombre, Cintia Boy, en Facebook. Tengo un blog que se llama Pura Sebas, por cierto. Pongo mi historieta más emblemática, y les doy la palabra nuevamente para seguir con el diálogo a Jorge Manjarres. Hace 2 días estábamos comentando con Bonil, caricaturista, sobre la cuestión del machismo, ¿no? Y llegamos como a una conclusión así de rara, que él, cuando estaba más chavo, quería ver con una chava, ¿no? No era romántico, pero era muy light, ¿no? Toda la chava lo bateaba, porque la chava quería un hombre macho, un hombre que fuera cabrón. Entonces era muy dulce con ella, le moría, le daba hueso. Entonces llegamos a la conclusión de que igual las mujeres son grandes educadoras, pero los hombres no siguen educando, hombres están grandes, pero bueno, a veces nos tienen cosas así, ¿no? Que somos cabrones, que somos machos, ¿no? Que los tratemos un poco fuerte, ¿no? Un poco que los tratemos a respeto, rico, ¿no? De una manera íntima, rica, ¿no? Pero en México también no hay que subestimar a la mujer, ¿no? No hay que decir cositas, sufren. No, en México ha habido lo que se ha vuelto muy cabronas, ¿no? Que ha sido muy, ¿no? Como Marta Sagún, que Marta Sagún era la que en verdad llevaba los pantalones, la que en verdad corría a la gente de los periódicos, la que en verdad decía, ¿sabes qué? Le quedaron que comentar algo en contra de Fox, ¿no? Yo creo que yo la puse con las patas grandes, las patotas, y pues me cambié de reforma, obviamente, ¿no? A varios corrió por ahí por el Universal, de los periódicos. Esta otra de las mujeres son unas cabronas en México, ha sido de mal plan, como el Base de Gordillo, ¿no? Que manejaba a mucha gente, ¿no? Y se ve con la cuchara grande. Entonces tampoco hay que subestimar, pero creo que sí, las mujeres son grandes maestras y hemos aprendido muchas cosas muy buenas, muy positivas, y que uno sigue reeducando en esa manera de cómo respetar a la mujer, ¿no? Cómo respetar ese útero, ¿no? Cómo no ser. Hay mujeres que quieren ser objeto sexual, ¿por qué no? Pero bueno, no todas, ¿no? O no sé, igual algunas dirán que sí, ¿no? Pero sí es necesario, creo que la mujer pues tome las riendas, y que en verdad haya libertad y tolerancia, porque a veces no hay tolerancia, ¿no? Y la tolerancia lleva a una libertad más sana, yo pienso. Entonces, pues, no sé, se lo hablará al maestro. Yo creo que ya podemos ceder la palabra a nuestro público. Yo creo que ya dijimos bastante la realidad de esto. Imagínate, yo estoy desde el principio, entonces he dicho más burradas. Yo llegué medio a la respuesta, ¿no? Adelante, pero si quiero preguntar algo respecto al feminismo, machismo. Me da mucho gusto haber conocido a Cintia. Tenía mucho tiempo queriendo conocerla, la conozco mucho en Facebook y sus libros en Chamuco, etc. Pero yo como caricaturista me he dado cuenta que hay muy pocas féminas participando en el medio periodístico. Hay infinidad de compañeras y amigas que son magníficas, no entiendo si es todavía el machismo a nivel mundial o solamente en el medio
texto, dibujaba una caricatura, Palmira Garza, que nunca, pero era de las pocas caricaturistas que publicaba aquí en México. Y a mí me da mucho gusto que Cintia, vamos a decir que sea la punta de lanza, para que haya más caricaturistas. No podemos soslayar ni hacer a un lado la opinión feminista o no, machista o no, de las mujeres caricaturistas. Su muy espectacular y privado punto de vista acerca de muchos políticos y humanos. Cita, te felicito y me dio mucho gusto conocerte. Muchas gracias. Pues igualmente un gusto conocerle porque, bueno, ahora también las redes nos están dando la oportunidad como gremio, ¿no? De interactuar, ¿no? De conocernos, aunque estemos a la distancia, y pues hemos roto fronteras, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hablamos español en Latinoamérica o en Iberoamérica podemos comunicarnos con un montón de gremios, inclusive utilizar, por ejemplo, el inglés, ¿no? Ojalá fuera el náhuatl, ¿no? O el maya, pero usamos el inglés también como herramienta, pues para comunicarnos a todo el mundo, ¿no? Con los colegas de todo el mundo, que es como más universal el uso del inglés. En el caso de lo que dice el macho, pues sí, yo me acuerdo de Palmira que le llegué a leer poquitito cuando era niña, ¿no? De la generación de Ríos. Y a ella tuve la fortuna de conocer a Palmira en 2003, que nos invitaron a 5 caricaturistas que hacíamos política a exponer en el Museo de la Caricatura. Y la única invitada que estaba en activo era yo. Eso fue en 2003 y yo empecé en el 96, pues tenía como 8 años, ¿no? Algo así. Entonces estuvo Palmira Garza, me dio muchísimo gusto conocerla ahí. Y ella me dijo, yo a los 10 años me saturé de la política y me retiré al dibujo comercial, a la publicidad, al diseño propiamente. Y por ahí anda, y a veces es muy grato también escribirlo, ¿no? También estuvo en esa exposición, ya retiradas todas, estuvo Cecilia Pego, que después regresó, pero ahora ya no hace política, hace historietas, ilustración, muy buena. Estuvo también Guadalupe Rosas, que ahora es ilustradora. Estuvo JB, que es hija de Joaquín Velasco, un monero de Guadalajara, que también duró poquito haciendo política, se saturan y se van, ¿no? Porque es muy duro. En efecto, hay que tener hay que hacerse dura la piel, ¿no? Para soportar el rigor, ¿no? Porque de veras hay rigor, ¿no? Y no dándose el rigor, no lo dan los machos, sino también las machas, ¿no? Entonces hay que aguantarle todo. Pero cuando es vocación, siempre lo he dicho, ¿no? Cuando me preguntan, pues, ¿cómo te explicas tu trabajo, tu calidad, que ya he roto también los récords de permanencia, ¿no? El próximo año cumplo 20, ininterrumpidos. O sea, yo nunca me he retirado ni nada, sino al contrario, me han retirado de los medios, ¿no? No me duran los medios. A todos los recuerdo con cariño, denme chamba de nuevo, no sean así, ¿no? Es importante estar. Ahora, gracias al Facebook y a las redes, pues mi trabajo sigue como ahí puesto para interactuar. Además del trabajo, que no me quejo para nada, que hago con las instituciones, ¿no? También estoy haciendo un proyecto con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, proyecto que tiene que ver con perspectiva de género, ¿no? Por cierto, la Secretaría nos apoyó en este Congreso Filo, muy generosamente, fue una de las instituciones que apoyaron este Congreso. Entonces, pues, estamos ahí, ¿no? Estamos en la brega, a mí me ha tocado ser punta de lanza, pues yo con mucho gusto me aviento, o sea, también como que es vocación, ¿no? Porque yo jamás pensé en otra cosa que no fuera ser caricaturista. Me preguntaban a los 6 años, a los 8, ¿qué vas a ser? Caricaturista. O sea, no veía nada, ¿no? Más que dedicarme a dibujar y a hacer un, ¿no? A comunicar también cosas, creo que es importante, ¿no? Otra pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves a las feministas de esas extremas que son como fanáticas? ¿Qué piensas de ellas? Cuando tienes un diálogo con ellas, porque todas me imagino que han de pensar que tú eres igual, ¿no? Que odias a los hombres y que son hijos de la, ¿no? Tal por cual, ¿cómo ves tú a esas mujeres? ¿Qué es lo que les dices a esas mujeres fanáticas que están así como histéricas? No, sí, me ha tocado, bueno, y me ha llovido. O sea, yo feminista, hay feministas que me dicen muy, muy duras, que me dicen, tú no eres feminista, Masha. O sea, tú con un hijo heterosexual, eso no es feminismo. La feminista de verdad, aunque sea heterosexual, se convierte en lesbiana, ¿no? Y yo dije, mira, qué bien, ¿no? Hay mucha intolerancia también, hay mucha feminista ultra, ¿no? Yo creo que esas sí son como muy radicales, ¿no? Yo no, o sea, yo sí soy muy dura en mi crítica, mi trabajo
que también hay una división terrible entre feminismos como la de la izquierda, ¿no? Mexicana, por ejemplo, porque eso va en contra, ¿no? Va en contra de nosotras, de lo que queremos alcanzar y de quienes están con nosotros desde el lado de los varones, ¿no? Entonces se me hace contraproducente y a mí me fastidia, ¿no? A mí cuando me dicen que soy ultra, sí digo, no, momento, no existe el feminismo ultra y esa es una enseñanza de años, ¿no? O sea, el feminismo ultra sería el regresar a la violencia y organizar a mujeres dulce en la noche para agarrar a un hombre, violarlo, hacerlo cachitos y botarlo en un bote de basura o en un baldío, ¿no? O sea, eso sería un feminismo ultra y eso no existe. Entonces, pues sí me molesta mucho cuando me llego a topar con grupos feministas, que me han invitado, ¿no? Encuentros aquí y ahí de vez en cuando surgen y te ven horrible, ¿no? Y te dicen, tus monitos no son feministas, ¿no? Tú quieres quedar bien con el sistema. Y digo, bueno, si supieran lo que me ha costado estar en donde estoy y me salen con esos, pues sí. Pero bueno, cada cabeza es un mundo y cada quien entiende la lucha a su manera. Yo creo que es un error, ¿no? Considerar al hombre como adversario y al contrario. Yo creo que tenemos muchos aliados entre los varones, ¿no? Porque también hay una conciencia ahora, de lo que les hablaba hace rato de las nuevas masculinidades. A mí me parece muy interesante porque no es feminismo, o sea, son nuevas masculinidades y hay grupos que incluso tienen estos nombres, ¿no? De varones contra la violencia y la violencia entre hombres también, ¿no? No nada más de hombres a la mujer, sino entre hombres, ¿no? En su manera de ser, en su manera de construirse socialmente. Y eso me parece también bastante interesante, ¿no? Porque es algo que también, bueno, es como derivado de las luchas feministas, ¿no? Me ha tocado también, además de las mujeres así jóvenes, también me ha tocado, además de las mujeres que dices, ¿no? Tremendas, también me ha tocado grupos me han llegado hombres que son gays, hombres homosexuales, ¿no? Han llegado a decirme, no, a mí eso del feminismo, no, o sea, también hay mucha misoginia del lado gay, ¿no? Y le digo, bueno, pues edúcate un poquito, porque gracias a las luchas de las mujeres feministas, ¿no? Que tienen más de un siglo, desde el final del siglo XIX vienen los movimientos feministas, que primero fueron por la educación, luego por el sufragio, luego por lo político, luego por el aborto, etc. Le digo, gracias a todas esas mujeres, ¿no? Que han sido punta de lanza, tú y yo podemos estar aquí y tú tienes también ahora el movimiento de diversidad sexual, ¿no? O sea, las mujeres feministas fueron las que dieron paso a la lucha por la diversidad sexual. Entonces, más que terrible escuchar a un hombre homosexual que dice, a mí es el feminismo, toma, que están haciendo educar, ¿no? Y bueno, pues hay que educarnos un poquito, ¿no? Bueno, con respecto a lo que acabas de decir de todos los pasos que se han ido avanzando para la igualdad, ¿qué opinas acerca de que tienes tanto tiempo trabajando con tu tía y con el mensaje que ahora lo que está sucediendo en el Estado de México, que hay más muertas que las muertas de Juárez y que incluso el crimen hacia la mujer por el hecho de serlo ha tenido que, o sea, eso no existía antes, el feminicidio, o sea, por el ser, ¿no? ¿Qué opinas? Porque al parecer, en lugar de haber un avance, parece que hay un retroceso y cada vez es más normal, por ejemplo, en el Estado de México, ver ese tipo de casos. Sí, qué buena pregunta. Yo creo que hay que hacer la 3X, ¿no? La contesto yo y después ustedes que, por ejemplo, son padres de jóvenes, se me interesaría mucho escuchar su opinión, ¿no? Como padres de mujer. Yo creo que siempre ha habido feminicidio, ha habido, pero antes era crimen nacional. Toda violóla y despedazóla, ¿no? Me acuerdo. La revista Larga. ¿Le va el sonido? Entonces, ahora lo que tenemos es la tipificación del delito. No es que sea nuevo, sino que ya está tipificado y ya hay una ley en contra y hay una ley que sanciona y que supuestamente le va a dar justicia a las mujeres. Yo sí, por eso la arma de género, no de solicitarla. Bueno, la niegan en todos lados, excepto el gobierno, ¿no? Preparando su carrera para todo. Entonces, bueno, yo de un artículo. ¿Me escuchan? Porque igual se le va el sonido, si no voy a tener que gritar. Gracias. Salió un artículo en La Jornada, yo no sé si lo recuerden, mi querido Helguera, que publica ahí. El artículo es de un especialista llamado Señor. Ese artículo se publicó por ahí, ya tiene bastante tiempo.
pero es una explicación clarísima cuando estaba en pleno surgiendo el escándalo por el feminicidio en Ciudad Juárez, que si recuerdan empezó a surgir en 1993. Entonces ahí Sergio Cermeño, este académico que yo no conozco, dio una explicación muy buena, que inclusive el título, ¿no? El artículo era El machismo ultrajado. Y él tenía una teoría, decía, está sucediendo esto en Ciudad Juárez porque las maquiladoras están desplazando a los hombres, están empleando a más mujeres y les están pagando menos que a los hombres, nada más por eso, no por perspectiva de género, sino porque podían pagarle menos a las mujeres, estaban despidiendo hombres y contratando mujeres. Entonces, al suceder esto, muchas jóvenes del país empezaron a emigrar a Ciudad Juárez, a trabajar en las maquilas allá. ¿Por qué? Porque podían así trabajar y aunque fuera un sueldo pequeño, podían ir ahorrando, ir siendo autónomas, ir siendo emancipándose de sus familias en otros estados, etc. Y estas mujeres, además jóvenes y solteras, salían a los bares, salían a la calle, tenían una vida más libre. Y su teoría de este hombre, que me parece muy acertada, es que esto empezó a exacerbar al macho, al misógino, y empezaron a casarla, ¿no? También hay un fenómeno ahí de cacería de mujeres, de grupos organizados, ¿no? No nada más del macho que como ve que hay impunidad, voy y me desquito de esta mujer que considero que es una puta porque no va a la iglesia, porque sale de noche, porque va a un bar y se atreve a divertirse, ¿no? Entonces se me hace muy acertado, y como hubo una impunidad total en el asunto de Ciudad Juárez, que inclusive Francisco Barrio, cuando era gobernador, y le preguntaron, él se atrevió a decir, pues esas señoritas no iban a la iglesia, ¿no? O sea, las asesinaron, pero pues no iban a la iglesia, o sea, ¿qué importa, no? Como gobernador, ¿no? En fin, después llegó al gabinete. Así la impunidad, ¿no? Desde la crueldad del poder político, que también violenta, ¿no? Entonces se han ido multiplicando, es terrible. La impunidad ha permitido que el feminicidio se multiplique en distintos estados. Ahora en donde más se asesina es en el Estado de México, pero en la Ciudad de México también ya hay muchos feminicidios, ¿no? No se ve tanto, pero ya hay muchos. Entonces yo creo que es un tema que hay que seguir tratando y que hay que seguir luchando en contra, ¿no? Porque la impunidad, mientras esté ahí, se va a seguir, ¿no? Y se va a seguir. Y no es justo que nos estén asesinando cada día, ¿no? Me gustó mucho que hace unos meses hubo una protesta en Argentina derivada de los feminicidios de allá, que se hizo como global gracias a las redes. Que más que decir ni una más, decían ni una menos, o sea, nos queremos vivas, ni una menos. Y se unieron muchos colegas, también hombres desde la caricatura, a hacer cartones al respecto. Ahora yo quiero escuchar a mis colegas porque también ellos son como muy emotivos, muy empáticos con estos temas de nosotros. Bueno, con el tema de los feminicidios, yo no sé, pero me da la impresión que se parece un poco al tema de la pederastia en la iglesia. O sea, no es que estén apareciendo nuevos casos, sino que más bien nos estamos enterando de que existe. Y yo sospecho que con el feminicidio es igual. Es decir, es un tema que últimamente está pues, en la agenda social, en la agenda mediática, en la agenda de derechos humanos, etc. Es un tema del que se habla mucho en redes sociales, por ejemplo. Y creo que por eso se ha vuelto visible. Pero me parece que los mexicanos matamos a nuestras mujeres desde siempre. O sea, no creo que sea una novedad. En todo caso, la novedad es que se esté sabiendo y de que empecemos a reaccionar ante ello y empecemos a exigir pues, que se detenga, ¿no? Es una buena noticia que el gobernador del Estado de México haya solicitado la alerta de género, aunque bueno, yo personalmente sospecho que lo que le interesa son los recursos económicos que vienen aparejados con esa declaratoria. Pero bueno, por lo menos eso atrae la atención sobre el tema. Pero básicamente yo creo que es un tema de nosotros, de la sociedad. O sea, no vamos a esperar, ¿verdad?, que Pancho Barrio o que Rubiel Ávila compongan el tema de los feminicidios. No podemos esperar gran cosa de esas gentes. Y creo que nos toca a nosotros creo que corresponde a nosotros enfrentar el asunto y exigir que se termine eso y cambiar esa cultura, porque pues es una cultura. Y bueno, creo que quienes tenemos espacio en los medios tenemos una responsabilidad importante en ese tema. Por eso cuando
menciona que luego somos muy empáticos con ese tema. Bueno, es que a mí es un tema que sí me alarma y yo sí siento una responsabilidad al tratar ese tema, ¿no? O sea, creo que es uno de los asuntos más graves de los que sufre nuestro país, ¿no? De las muchas crisis que tenemos, esa es una especialmente grave, agraviante y además sumamente vergonzosa. Ya no existe. No. Ah. Bueno, ya está. Bueno, ya se escuchan bien. Es que se va. Sí, se descontra. Sí, es un caso muy alarmante para todos. La verdad, esto de los feminicidios, los asesinatos a los reporteros, que por ejemplo, gente de Veracruz, ¿no? El mismo gobernador que esté libre, que nadie le diga nada. O sea, esta impunidad, la verdad, en México, pues sí hace que nos enojemos, hace que no creamos en las leyes, que no creamos en la justicia, que no creamos en un gobierno que en verdad está haciendo las cosas mal, un presidente pues, que es un pelele, que en verdad pues, no da una, ¿no? Y desesperanza un poco a la gente. Pero yo pienso que este tipo de encuentros que tenemos ahora aquí de dibujantes, ¿no? Que existe gente como Cintia Bordo, que siempre está luchando por causas nobles de derechos a las mujeres, y los caricaturistas que siempre estamos pues, haciendo cosas, opinando sobre lo que está mal, ¿no? Pienso que es un granito de arena, y la verdad es que lamentable, es doloroso, ¿no? A mí me duele mucho, yo soy padre de 2 hijas, y ver una noticia así, ver una es muy lamentable, muy doloroso, ¿no? Pues tienes un cariño especial a la gente que vive contigo, a tu mamá o a tus hermanos, muy empático con la causa. La verdad, pues